Doctora, ¿le parece si ya podemos comenzar? Sí, no tengo ningún problema. Está bien, vamos a comenzar con el saludo, luego voy a leer su biografía y por último le vamos a ceder el uso de la palabra. Ya, de acuerdo. Ya, está bien. Ahorita comenzamos. Ya está bien. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos Biloy y le damos la bienvenida. Hoy, continuando con el diplomado gratuito de Derecho Penal y Procesal Penal, tenemos la presencia de la doctora Carmen Elena Ruiz Baltazar, quien es abogada especialista en Derecho Penal, Económico y de la Empresa. Es especialista en compliance y gestión de riesgo. Además, es abogada en Caro y Asociados. Estimada doctora, les damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, con los que han tenido la amabilidad de conectarse a esta hora para poder conversar un ratito sobre temas de financiamiento. Bueno, el tema inicial que me habían propuesto conversar era sobre delitos contra la administración pública, pero yo le pedí a la organización que por favor tratemos otro tema, que creo que es bastante importante y bastante actual. De hecho, hasta hace un par de horas he estado en otro evento donde hemos conversado sobre la relevancia de este tema, conjuntamente vinculado con el delito de lavado de activos. Así que creo que es importante que le demos cierto espacio a este asunto. A ver, el tema del financiamiento es relevante desde el año 2019, en que el delito de financiamiento se debatió en el Congreso de la República y se incorporó al Código Penal peruano. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el origen de esto? ¿Por qué fue que el Congreso decidió hacer tal cosa? He escuchado mucho sobre, bueno, esto es una manera de buscar que los políticos dejen de tener responsabilidad o que no respondan realmente por los delitos graves que están cometiendo. Y yo creo que esa no es una manera correcta de verlo. El delito de financiamiento, para empezar, no podemos equipararlo ni igualarlo al delito de lavado de activos, mucho menos a un delito de corrupción de funcionarios. El delito de financiamiento existe en muchas legislaciones extranjeras y fue uno de los requisitos que la OCDE propuso al Estado peruano para que pueda ser parte de la OCDE. Al día de hoy, la OCDE no le ha permitido al Perú formar parte de ellos, a pesar de que se han dado algunos cambios, porque en definitiva todavía hay mucho trabajo por hacer. Y uno de estos requisitos fue tener el delito de financiamiento de partidos políticos como una de las herramientas de la lucha contra la corrupción. Y claro, ¿cómo es que el delito de financiamiento significa la lucha contra la corrupción? ¿Y a partir de dónde empieza esto? Financiar un partido es darle dinero a un partido, o darle un servicio, o darle un inmueble. Y eso en principio no está mal. De hecho, financiar un partido es una manera en la que yo, como ciudadano, en ejercicio de mi derecho constitucional a elegir o ser elegido, manifiesto mi intención de voto y digo, bueno, yo quiero que este partido gane, le voy a dar un financiamiento. El problema no es darle un financiamiento al partido, o nosotros que podamos financiar alguna cantidad de dinero dentro de los límites de la norma administrativa. El tema está cuando grandes e importantes grupos económicos financian un partido con la intención posterior de luego obtener una ventaja. Luego de ello, puedo pedir favores o puedo pedir un intercambio de favores. Oye, yo te di una cantidad importantísima de dinero para tu campaña y has ganado estas elecciones y entonces es momento en que tú me devuelvas el favor. Y claro, ¿qué me toca hacer? Me toca responderte este favor y te daré una carretera, te daré para que construyas un colegio, buscaré la manera de retribuir el favor porque además te necesito para que en el futuro me des más dinero. Con lo cual estamos dentro del ámbito de los delitos contra la administración pública. Precisamente estamos viendo que a partir del financiar un partido, de otorgarle dinero a un partido, o liquidez, o movimiento, o vías para que logre su función, pues estoy probablemente generando futuros delitos de corrupción de funcionarios. Y es una manera más de luchar contra la corrupción, buscar maneras o dificultar la comisión de estos delitos de corrupción. De modo que con este preámbulo lo que quiero expresar a los que amablemente me están escuchando en este momento es que, claro,
tenemos un montón de delitos de corrupción, pero también tenemos que atacar probablemente desde dónde inicia esto. Hay muchas maneras de enfrentar este flagelo que tenemos, que es la corrupción en el ámbito público, y creo que esta es una de las maneras, siempre y cuando esté bien tipificado. Ya me adelanto en señalarles que la tipificación que tenemos actualmente es parte, creo yo, del derecho penal simbólico. O sea, la tipificación que tenemos el día de hoy realmente no cumple o no sirve para los fines que en efecto se requieren. Una consulta, dice un mensaje que dice que no hay audio. ¿Me están escuchando o no se me escucha? ¿Alguien, cualquiera me puede Sí se le contestar? escucha, doctora. Sí, ya, porque Sí se le escucha. vi un mensaje que decía que no tenía audio. Listo, entonces voy a continuar con la exposición. Uno de los primeros puntos del que quiero conversar ahora, en el tiempo en el que me han dado, es sobre el rol del partido político. Bien, ¿para qué sirve un partido y por qué esta noche quiero hablarles de un partido? Y por qué quisiera que todos ustedes puedan tener en cuenta la importancia de tratar sobre este delito y cómo este delito va a generar muchísima controversia en el futuro, como en su oportunidad lo hizo el lavado de activos y como en su oportunidad lo hizo el compliance. Bien, todo eso, todo el debate de lavado de activos, todo el debate de compliance también se aplica a este caso y en algún momento se concurren. Un segundo tema importante es explicarles el sistema de financiamiento de partidos políticos que tenemos en nuestro país, hasta qué punto está permitido y hasta qué punto no. Posteriormente vamos a conversar precisamente sobre el delito de financiamiento, vamos a desmembrarlo un poco y conversar sobre las maneras de comisión del delito de financiamiento, el bien jurídico protegido, pero además vamos a conversar un poco sobre si realmente sirve o no sirve para los fines que les he contado en el preámbulo que comentaba hace un momento. Finalmente hablaremos de la responsabilidad penal, pero además de los retos que creo yo existen en términos legislativos en este momento, para que dejemos de tener un delito que es meramente simbólico y realmente podamos tener una propuesta legislativa que eventualmente ojalá se pueda convertir en la nueva versión del delito de financiamiento, y realmente nos sirva para los fines para los que los queremos. Y nos enfoquemos un poco más en esta lucha contra la corrupción. Un primer punto es el rol del partido político. Bien, ¿para qué sirve un partido? ¿Para qué tenemos un partido político? ¿Por qué no nos deshacemos de todos los partidos si supuestamente el partido político es el núcleo de la corrupción y los políticos son de lo peor, como lo dicen en la prensa? Pues un partido tiene un rol constitucional, el partido político, y la finalidad del partido está establecida en el artículo 35 de la Constitución Política y además está definido en el artículo 1 de la Ley de Organizaciones Políticas. Nosotros necesitamos un partido. Lo necesitamos porque somos un Estado democrático. Y en la medida en la que somos un Estado democrático, requerimos que la sociedad, el pueblo, la ciudadanía puedan manifestar sus decisiones y puedan manifestar sus intenciones de decisiones públicas. Y claro, somos 1 millón de personas y 1 millón de personas no pueden manifestar un voto. Por lo tanto, lo hacemos a través del partido político. De modo que el partido político es la vía, es esta herramienta que nos permite a los ciudadanos expresar nuestras intenciones políticas y nuestros intereses respecto a las decisiones en el fuero público. Tiene una protección constitucional y tiene un rol bastante marcado, que es el de la formación y manifestación de la voluntad popular. Y por eso no me puedo deshacer del partido. Claro, probablemente muchos de ustedes me podrían decir, oye, pero yo no me siento representado por un partido, o yo no siento que ningún partido en este momento sea útil o que realmente haga un rol de expresión de la manifestación popular. Totalmente de acuerdo si alguno tiene una objeción en ese sentido, pero es que eso, más allá del rol constitucional del partido, tiene mucho que ver con cómo se están usando los partidos. Es que una manera de utilizar a los partidos en ese sentido es el tema del financiamiento. Si yo lo utilizo para la corrupción, probablemente lo que yo tenga sea un partido cascarón que no sirva para absolutamente nada, que no sea para recibir y el sacar dinero.
Bien, pero un primer punto que tiene que quedar claro en este momento es que el partido sí nos sirve, lo necesitamos y tenemos que protegerlo. La finalidad del partido es de relevancia constitucional, es la garantía y el ejercicio de un derecho fundamental y debemos protegerlo. Bien, dicho esto y teniendo esto supremamente claro, pasamos a un siguiente nivel. Bueno, acá les puse el artículo de la Constitución para que vean un poco que la Constitución en efecto reconoce la relevancia del partido, pero además el tercer párrafo del artículo 35 establece que si el financiamiento se hace de una manera inadecuada, existe responsabilidad penal. De modo que en el momento en que se hicieron en el 2019 y un poquito antes estos cambios legislativos, se modificó primero la Constitución y se estableció que un mal financiamiento, un financiamiento ilegal va a traer consecuencias penales y de ahí que se creó este delito. Bien, entonces continuando con el tema de la relevancia de los partidos, tenemos lo siguiente. Aquí lo que les he colocado es que tenemos asociaciones cualificadas. El Tribunal Constitucional Español ha expresado de manera clara, para mí es el mejor resumen de lo que es un partido. Es una asociación cualificada. Un partido es una persona jurídica de derecho privado. Bien, es como una empresa, es una empresa como una empresa común y corriente. La diferencia del partido y de una empresa común y corriente es que, como les decía, tienen un trabajo en lo público, tienen una injerencia en lo público y están reconocidas constitucionalmente. Empresas comunes y corrientes, no lo sé, Starbucks, cualquier otra empresa que ustedes quieran, no están reconocidas en la Constitución como un rol importante para el ejercicio de nuestros derechos. El partido político sí. Y por lo tanto tiene esta condición cualificada y de esto se desprenden muchísimas consecuencias. Una consecuencia primera es que merece protección, pero una consecuencia segunda es que al tener injerencia en lo público, tiene deberes. Y uno de esos deberes probablemente es la transparencia en su financiamiento. Por lo tanto, que reconozcamos al partido como un elemento híbrido entre lo privado y lo público nos permite darle protección, pero también nos permite asignarle algunos deberes, como veremos más adelante. Segundo punto importante es que conforma la manifestación popular. Tercer punto importante es que tiene una posición privilegiada dentro del ordenamiento jurídico y dentro de el Estado democrático. Porque claro, como les decía antes, el partido político cumple un rol, y esto lo vamos a ver de manera más detallada cuando hablemos del bien jurídico protegido del delito de financiamiento de partidos. Bien, y finalmente es una herramienta para la democracia. Porque como les contaba, claro, es a través del partido en que participamos en democracia, la cual vemos expresada con mayor claridad cuando tenemos elecciones, sean regionales, municipales o las presidenciales. Ahora bien, hablemos del dinero. Como ustedes ven, el partido cumple un rol. Este rol del partido requiere plata. Porque claro, ¿cómo voy a hacer campaña? ¿Cómo voy a hacer estos paneles gigantescos que vemos en la calle? ¿Cómo vamos a nosotros generar meetings políticos? ¿Cómo vamos a cumplir con nuestro rol constitucional si no tenemos un financiamiento? Necesitamos transporte, necesitamos que las personas que colaboran con nosotros tengan alguna retribución por el servicio que nos brindan, etcétera, etcétera. Con lo cual necesitamos este financiamiento. Así que, ¿qué nos dice la Ley de Organizaciones Políticas cuando nos habla de las maneras de financiar a un partido? ¿Qué está permitido y qué cosa no está permitido de acuerdo a la norma administrativa? En esta lámina les he puesto una frase que creo que es muy importante. Daniel Sabato, como ven ahí, ha sido el director regional de IDEA Internacional, que ha emitido un montón de informes bastante importantes sobre la participación política, el financiamiento de partidos, pero también ha tenido una última incidencia en la importancia del dinero en la política. Bien, señala él que la política y el dinero son un matrimonio indisoluble, porque el partido necesita dinero. Y eso en principio, como les mencionaba, no está mal. Hay reglas para financiar un partido. Un primer punto importante de un sistema de financiamiento es que existen
dos tipos de sistemas de financiamiento más o menos reconocidos, ¿no? El nuestro y el español, al cual me voy a referir bastante en los próximos minutos, tienen un sistema mixto, que significa que tenemos un financiamiento público y un financiamiento privado. En otras palabras, un sistema mixto quiere decir que el partido recibe dinero del Estado para realizar sus actividades diarias y recibe dinero de los particulares. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde gasta más un partido? O mejor dicho, ¿cuándo gasta más un partido? En campaña. Básicamente en las presidenciales, pero en general en campaña. Y específicamente en qué momento de la campaña, probablemente hacia la segunda vuelta. De hecho, hay un libro muy interesante sobre estudios sociológicos del financiamiento de partidos políticos, básicamente de todo este dinero que en negro aparece, porque claramente no es dinero declarado, y establece que el momento de mayor gasto es en la segunda vuelta, para los sistemas que tienen segunda vuelta, como el nuestro, porque claro, es el momento en el que estás cerca a ganar la elección y por lo tanto es donde más dinero le inviertes. Y acá la respuesta se cae madura. Si yo necesito más dinero en la segunda vuelta o necesito más dinero para mi campaña, ¿de quién dependo? Del que me financia. Y en un sistema mixto, te puede financiar el Estado, con lo cual tú ya sabes que el dinero que te ingresa no es dinero ilícito porque es dinero estatal, o te puede financiar el privado. Ahí dependerá de la necesidad del momento. En España, el financiamiento público del Estado para campañas está permitido, con lo cual los partidos políticos españoles no dependen necesariamente de un privado para hacer campaña o para realizar sus actividades, con lo cual los estudios establecen que generas una menor dependencia del dinero del privado y por lo tanto quizás menos posibilidades de cometer delitos relacionados a financiamiento de partido y probablemente menos posibilidad de corrupción futura, que no la elimina, por supuesto que no. Hay ejemplos miles, un montón que ustedes puedan encontrar en internet, pero es una manera, es un control. Bien, como los sistemas de compliance, que seguramente muchos de ustedes conocen, donde en un sistema de compliance yo no elimino el riesgo, pero lo controlo. En el mismo sentido, es un tipo de control. En nuestro país, basta con que lean la Ley de Organizaciones Políticas, utilizar dinero de financiamiento público para una campaña política está prohibido. En el Perú, los partidos políticos dependen del privado para financiar su campaña. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que necesito generar ingresos. Y como la Ley de Organizaciones Políticas me pone unos límites económicos, pero además unos límites respecto de quién me financia, difícilmente voy a conseguir todo el dinero que necesito para ganar del financiamiento que me establece la norma, con lo cual lo que quiero expresar es que genera un incentivo. El sistema de financiación peruano puede generar un incentivo para que el partido político necesite del dinero privado y por lo tanto soy más proclive a recibir dinero de empresas gigantescas. Voy a poner el ejemplo de Odebrecht, porque es un ejemplo conocido, porque a estas alturas del partido ya todos conocemos mucho de los entretelones, de las maneras de corrupción que ejercía toda la maquinaria pesada de Odebrecht, y una de esas era financiar candidatos. La jugada de Odebrecht, y lo digo porque ellos lo han dicho, está recogido en prensa, ustedes lo pueden revisar, que ciertamente está en investigación, pero eso también ha sido parte de la declaración como colaborador eficaz de los funcionarios de esta empresa, es que lo que hacían era pagarle a los candidatos, financiarles los partidos en maletines, de manera oculta, para que luego puedan pedirles intercambios de favores, obras públicas, proyectos, etc. Y además generaban alguna relación importante e intrínseca con el funcionario público. Pero era una lotería de sucesos. No le pagaban solo a un candidato, le pagaban a todos los candidatos. A todos. Y acá tenemos un tema. Cuando eres candidato todavía no eres funcionario público. Estás compitiendo para. Así que hasta ahí no entra el tema de los delitos contra la administración pública. Tenemos un vacío
que debería ser llenado por el delito de financiamiento de partidos políticos. Bien, entonces, lo importante en este punto es reflejar que tenemos un sistema mixto que genera un incentivo, desde mi punto de vista, para que el partido dependa del dinero del privado, y eso evidentemente genera un riesgo de ingreso de dinero en negro que podría desembocar en delitos contra la administración pública. Bien, como les mencionaba, acá les he puesto el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas. No sé si se ve bien, pero lo que acá establece es que hay dos maneras de utilizar el dinero del Estado cuando te corresponde como partido político. Bien, la mitad del ingreso que puedas tener lo vas a utilizar para actividades ordinarias del partido político. A veces tienen esas actividades educativas, cosas que se generan dentro del partido, y la otra mitad la vas a utilizar para procesos electorales convocados. ¿Okay? No me dice que lo puedo utilizar para campañas electorales, me dice que lo puedo utilizar para procesos electorales convocados, como encuestas, como sistemas informáticos, como herramientas digitales, como utilización de datos. No me dice que lo puedo utilizar para hacer una campaña. De hecho, hasta el día de hoy, como les mencionaba, está completamente prohibido utilizar el dinero para eso. Aquí es donde entra el tema del delito de financiamiento de partidos políticos. ¿Alguien tiene el micro abierto? Gracias. Aquí es donde entra el tema del delito de financiamiento de partidos políticos. Al día de hoy no hay ninguna investigación por el delito de financiamiento, es un delito que se ha creado en el año 2019. Todavía está en proceso de utilización, ojalá lo podamos ver pronto, pero en el estado en el que está, difícilmente, como les voy a comentar más adelante, podemos lograr un impacto positivo o, como lo planteo yo, un impacto de lucha contra la corrupción. Bien, veamos. ¿Qué se espera del delito de financiamiento? Eso es en términos teóricos, ¿ok? Porque lo que nosotros planteemos en términos teóricos puede diferir grandemente de la estructura típica que luego se recoge en el delito que está en tu Código Penal. Bien, y esto no es solo peruano, eso también es un defecto que hay en legislación comparada. Generar una tipificación de un adelantamiento no es sencillo en estos términos, pero en términos teóricos lo vamos a ver de esta manera. Hay un micro otra vez. ¿Lo pueden silenciar, por favor? Gracias. Bien. ¿Qué cosa es lo que quiero sancionar? ¿Para qué me sirve este bendito delito de financiamiento de partidos políticos? Inés Olaizola es una profesora española que ha estudiado muchísimo el delito de financiamiento español, también comparado, y tiene un trabajo muy relevante sobre este asunto. Estoy viendo unas líneas en mi pantalla. Si alguien de la organización me podría colaborar, por favor. Sí, doctora, un momento. Gracias. Bien, vamos. Como les decía, ella ha hecho un trabajo espectacular sobre el tema del delito de financiamiento y ha explicado lo siguiente en palabras muy sencillas. ¿Qué es lo que queremos sancionar? Existe la financiación irregular, la financiación ilegal, la financiación corrupta y el aporte finalista. La financiación irregular es aquella financiación que no es ilegal, es decir, no contradice ninguna norma del ordenamiento jurídico, pero se aprovecha de un vacío normativo para financiar. No estoy quebrando una norma, pero digamos en términos estrictos tampoco estoy cumpliendo a cabalidad con la norma. Pero no pasa nada, o sea, si estoy dentro de un vacío no me vas a sancionar, ni siquiera en términos administrativos. Financiación ilegal, estoy quebrando la norma, ¿ok? Pero no necesariamente estoy cometiendo un delito, probablemente estoy quebrando la norma administrativa, porque tanto en España como en Perú, las reglas para financiar un partido y el establecimiento de lo que está permitido y lo que está prohibido está dentro de la norma administrativa. Por lo tanto, si incumplo la norma administrativa me pondrán una multa de un montón de euros o un montón de soles, pero no me van a sancionar penalmente. Ahora, ¿qué es la financiación corrupta?
en términos de Inés Olaizola. La financiación corrupta es aquel tipo de financiamiento en el cual quien financia busca una retribución a su favor por parte del partido o por parte del candidato. Ella lo establece como un quid pro quo, es decir, te doy dinero para que tú luego me devuelvas el favor, generando esta interacción de corrupción. Y noten ustedes que suena a colusión, pero si ustedes leen el tipo penal de colusión, el tipo penal de colusión te exige que este intercambio de favores, este acuerdo se genere dentro o en el marco de un proceso administrativo. Y esto de lo que yo les estoy hablando no está dentro del proceso administrativo, está por fuera. Está tan por fuera que probablemente el candidato es eso, es un candidato. No llega ni siquiera a ser funcionario público, con lo cual tampoco estoy dentro del ámbito de los delitos contra la administración pública. Es un supuesto de corrupción adelantado, muy adelantado. Y finalmente tenemos el concepto de aporte finalista. El aporte finalista es un concepto que está tipificado en la normativa española y no lo está en nuestro país. Y luego les comento que yo pienso que eso es una deficiencia muy, muy grande de este delito. Y un aporte finalista es aquel aporte que se hace específicamente para lograr un beneficio posterior. Bien, con lo cual, hasta este momento lo que nosotros podemos establecer es que el delito de financiamiento de partidos políticos es creado, es pensado, no a nivel nacional, a nivel internacional, para controlar, prevenir y eventualmente sancionar los actos de corrupción en la administración pública. Esa es su finalidad. Para eso quiere un delito de financiamiento de partidos políticos. Y claro, cuando entramos a hablar del bien jurídico protegido, probablemente lo último que veamos es proteger el buen funcionamiento de la administración pública. Vamos a ver otros bienes jurídicos, pero es que ahí también vamos a tener que conversar un poco sobre qué podemos sancionar y qué no dentro de los límites que nos establece el principio de última ratio del derecho penal. Bien. Bueno, acá les quería hablar un poco de la ubicación sistemática, pero creo que a esas alturas no es lo más relevante. Pasemos un poco al bien jurídico protegido. ¿Qué cosa protege el delito de financiamiento? ¿Y por qué les quiero explicar el tema del bien jurídico protegido? Porque, como buenos penalistas que seguramente son, entenderán que si nosotros delimitamos adecuadamente el bien jurídico, no solamente justificamos en qué momento estamos ante una puesta en peligro o una consumación del delito por afectación al bien jurídico, pero más importante aún que eso, justificamos la existencia autónoma del delito en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, si yo tengo claro cuál es el bien jurídico, puedo señalar válidamente que el delito de financiamiento merece existir por sí mismo y no, como en otros países, como una agravante, por ejemplo, del delito de lavado de activos, o como una modalidad del delito de colusión o de algún otro delito de corrupción de funcionarios, como un cohecho, por ejemplo. Merece un espacio autónomo. Y eso es una postura que yo defiendo. Bien. El bien jurídico protegido, por cierto, también es todo un debate dentro de la doctrina que ha tratado sobre este tema. No tanto en Perú, sí en legislación comparada, en Perú no hay tantos autores que todavía se hayan abocado a esta posición. Pero una primera aproximación la tenemos en el dictamen de la Comisión de Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Constitución y Reglamento, que es la comisión que dictaminó, que propuso la estructura típica que en este momento existe en el delito de financiamiento. ¿Y qué decía en la comisión respecto a cuál es el bien jurídico protegido? Establecía que era la igualdad, el adecuado funcionamiento de los partidos y la protección de la voluntad popular. Cosa que está perfecto, estoy de acuerdo, pero no es la única posición respecto al bien jurídico protegido. De hecho, una postura, no sé si mayoritaria, pero fácilmente extendida, es que el bien jurídico realmente es la igualdad en la competencia de partidos dentro del escenario electoral. Porque si un partido tiene más financiamiento que el otro, este partido con más financiamiento fácilmente llega a ganar más que los demás, lo desigualas, y al desigualarlo, lo que logras
es que estás interfiriendo con la voluntad popular porque no estamos en igualdad de condiciones para competir en el ámbito electoral. Y desde mi punto de vista esa es una posición. Pero yo les quiero proponer lo siguiente. Mohan Pérez tiene un texto muy interesante sobre los bienes jurídicos mediatos e inmediatos, en el cual establece que el bien jurídico inmediato va a ser aquel bien jurídico cuya infracción genera la consumación del delito, o por lo menos genera una válida intervención del derecho penal al verse afectado un bien jurídico protegido. Pero el bien jurídico mediato viene a ser aquel bien jurídico representado como el espíritu de la norma, como aquello que nos inspiró para que este delito exista. Bien, con lo cual, válidamente intervendrá el derecho penal cuando yo veo afectado o puesto en peligro el bien jurídico inmediato, pero si por ahí también se afecta el bien jurídico mediato, perfecto, pero estamos reconociendo que hay más de un bien jurídico que se puede proteger, mediato o inmediato. Y en este caso yo considero que esto ocurre con el delito de financiamiento. De manera inmediata, el bien jurídico es la voluntad popular. Por supuesto también la competencia entre partidos, la igualdad de competencia entre partidos, por supuesto, pero más que todo la protección del rol constitucional del partido. Pero de manera mediata, que no siempre se va a ver reflejado en un caso concreto, pero desde necesario reconocimiento, es el correcto funcionamiento de la administración pública, igual que los delitos contra la administración pública, porque como les comentaba hace un momento, el sentido del delito de financiamiento está finalmente en esta protección, evitación o control de esta corrupción adelantada. Y por lo tanto no podemos negar y no podemos sacar del debate ni de la conversación el vínculo que existe entre el financiar un partido y la administración pública, porque eso pasa. Bien, con lo cual, no estamos hablando de un solo bien jurídico, hay más de un bien jurídico que entra en juego, y por lo tanto eso justifica además que el delito de financiamiento exista por sí mismo. Bien, no lo podemos reemplazar por el lavado, no lo podemos reemplazar por la colusión, no lo podemos reemplazar por el cohecho, merece una existencia autónoma como la tiene en este momento. Hablemos un poco de la conducta típica. ¿Cuándo estamos ante un delito de financiamiento? Y acá, sendas críticas, por supuesto. Les he colocado arriba el 304 bis, que es la legislación española, para comentar un poco las diferencias, y por debajo el 359A, que se refiere a nuestro Código Penal. Y una primera diferencia neurálgica entre la legislación española y la legislación peruana, bueno, aunque me salté un poco esa lámina, es primero la ubicación sistemática del delito. Bien, el delito de financiamiento de la legislación española está por debajo del delito de lavado de activos y antes del título sobre hacienda pública. Es decir, en un espacio sistemático dentro de su Código Penal que no guarda relación con la protección del delito de financiamiento. En nuestro caso, el legislador creó un nuevo subtítulo al capítulo de delitos electorales y lo llamó delitos contra la voluntad popular. Y dentro de este capítulo, que refleja un poco el bien jurídico protegido, está nuestro delito de financiamiento. Noten que nuestro delito de financiamiento no se llama financiamiento ilegal, se llama financiamiento prohibido. Bien, porque la intención del legislador en ese momento era distanciarlo lo más que pudiera del delito de lavado de activos, con lo cual no van a encontrar en la redacción de nuestro delito la palabra ilícito o ilegal. Solo está la palabra prohibido. ¿Quién puede cometer el delito y por qué modalidad? En nuestra legislación, aquel que, de manera directa o indirecta, acepta, recibe, entrega o solicita. Bien, tenemos 4 verbos rectores. En el caso de la legislación española, solo tienen 2. La entrega y la recepción. Bien, esto es bueno, esto es malo. Yo considero personalmente que es un acierto del legislador, porque en ese caso hay más de una posibilidad. Ciertamente el aceptar y el solicitar tiene un efecto, un resultado totalmente distinto a una entrega o a una recepción, donde claro, no estamos ante un caso de peligro, estamos ante un caso de resultado.
totalmente diferente, pero creo que ambos, y además, si nos vamos a los términos político-criminales, son importantes para el reflejo del alcance de la sanción del delito de financiamiento. Bien, segundo punto, se exige que el autor conozca o deba conocer el origen. Y esto suena un poco a lavado de activos, ¿cierto? Porque en el lavado de activos también hay una fórmula similar. Pero en el lavado de activos se refiere a un origen ilícito, delictivo. En los términos del delito de financiamiento de partidos políticos no se refiere a un origen de delito, se refiere a un origen de el artículo 359C, donde están establecidos qué causales generan que el financiamiento recibido sea prohibido. ¿De acuerdo? Con lo cual, suena lavado de activos, pero no es un lavado de activos. Siguiente punto. ¿En beneficio de quién? ¿De una organización política o de una alianza electoral? Son dos terminologías completamente diferentes. Partido político, organización política y alianza electoral son tres figuras completamente distintas, pero lo que ha querido el legislador es poder abarcarlas todas. ¿De acuerdo? Bien, la pena no es significativa. Tenemos una pena que va de 4 a 6, digamos. No es significativa si la comparamos con organización criminal, la comparamos con lavado de activos, la comparamos incluso con colusión. No es significativa en este punto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una diferencia importante. Pero también tenemos una fórmula grabada que de todas maneras no supera los 8 años, ¿de acuerdo? Pregunta importante, ¿quién puede ser autor del financiamiento de partidos políticos? Si nosotros nos guiamos por la redacción, el que nos llama a pensar que pues cualquier persona, porque no estamos ante un delito especial. Pero realmente va a depender mucho del verbo rector, y esta es una postura personal. Como estamos hablando de un supuesto de beneficio al partido político, si yo acepto dinero en nombre del partido La Hoja, el partido La Hoja no se va a ver afectado, porque yo no soy ni militante, ni administradora, ni tesorera, no soy nadie en ese partido. Es más, ellos no saben de mí, ni yo sé de ellos. Yo no podría ser autor, bien, porque no tengo ningún vínculo con el partido, pero más aún, no tengo ninguna capacidad de beneficiar al partido. Bien, por más que yo diga que estoy aceptando un financiamiento prohibido en nombre del partido La Hoja, con lo cual, si bien la redacción del tipo penal nos haría pensar que cualquier persona puede ser autor, realmente puede ser autor aquel que tiene la capacidad de vincular sus actos con el partido político. Siguiente tema. ¿Qué cosa está prohibido? Y acá hay una gran cantidad de, no sé si de errores, pero en todo caso de falencias de parte del legislador que ojalá puedan ser mejorados. Y lo he comparado con el artículo 5 de la Ley de Financiamiento en términos administrativos del derecho español. Bien, ¿por qué? Una primera cosa que les tiene que llamar la atención es el artículo 359C, es copia, salvo pequeñísimas diferencias, del artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, el legislador ha cogido la norma administrativa y la ha colocado en el Código Penal y la ha elevado a la categoría de derecho penal sin más. Con lo cual, tenemos el mismo supuesto genera sanción administrativa y genera sanción penal con las complicaciones que eso nos va a generar, ¿bien? En términos de persecución múltiple, por ejemplo, o múltiple sanción. Segundo punto importante, van a ver que, por ejemplo, el numeral 3 sanciona el financiamiento que proviene de personas naturales condenadas con sentencia consentida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si la persona está siendo investigada, el financiamiento no es prohibido. ¿Cierto? Entonces, a mí me puede financiar probablemente una persona que está siendo investigada por lavado de activos, por tráfico de drogas, por minería ilegal y además por terrorismo, a la vez. Pero no está condenada. Entonces, no pasa nada. Por lo menos no pasa nada en términos penales, ¿ok?
y esto es súper importante porque creo que el mensaje que primero se quiso enviar en términos político-criminales se ve un poco disminuido, debilitado cuando vemos estos supuestos. Igualmente bueno, el financiamiento de personas jurídicas extranjeras, o sea, es decir, ninguno de estos supuestos, salvo que alguno de ustedes piense lo contrario y están totalmente, es más, me encantaría poder escuchar sus opiniones sobre esto. Ninguno de estos 4 supuestos del artículo 359 nos habla de este quid pro quo que conversábamos un poquito antes, nos habla de estos favores, esos intercambios que el dinero dentro de la política va a generar. Es decir, ninguno realmente protege aquello que inspiró la existencia de este delito en primer lugar. Algo que sí tiene la legislación española, vean ustedes, no sé si lo puedan ver quizás un poquito, vean ustedes, el artículo 5 de la legislación española habla de donaciones anónimas finalistas o revocables. Ya les había hablado que una donación finalista es una donación, o sea, un financiamiento con un interés posterior para conseguir algo a cambio. ¿Bien? Esto está prohibido en la legislación española a nivel administrativo y está prohibido también a nivel penal, porque en el caso de ellos es una ley penal en blanco. En nuestro caso no. En nuestro caso no existe el concepto de aporte finalista en lo absoluto. Lo único que hay es una elevación a categoría penal de una sanción que ya existe a nivel administrativo. Y probablemente la fórmula administrativa del día de hoy, después de la modificación del año 2021, es 80 veces mejor que la que tiene en este momento el Código Penal. Y por eso también les digo que es un tema de derecho penal simbólico, en este caso. Segundo punto importante, si ustedes ven, no está prohibido financiar con especies, y cuando yo les digo especies me refiero a servicios. El financiamiento de partidos no es solo entregar dinero. El financiamiento de partidos puede ser que una enorme corporación, imagínense ustedes, la persona jurídica con más capacidad de transporte, que es dueña de una flota de buses, o es dueña de espacios televisivos, financia un partido, con lo cual le facilita una capacidad de transporte a nivel nacional, le facilita espacios publicitarios, sean en parques, sea televisión, sea radio, le facilita servicios legales, por ejemplo. Es más, imagínense que el banco X financia un partido no dándole dinero, sino perdonándole las deudas. Este partido se endeudó hasta los codos con una gran cantidad de dinero para financiar su campaña y el banco X decide condonarle la deuda. Eso es una forma de financiamiento, porque no le estoy cobrando la deuda. Dar un servicio legal gratuito es una forma de financiamiento. Y no estamos hablando de un abogado que tramita un papel. Estamos hablando de una capacidad jurídica importante de modo tal que registres tu partido, contestes oposiciones, contestes observaciones, entre otras actividades que importan al partido. Bien, estamos hablando de inmuebles, o sea, inmuebles importantes que sirvan para el desarrollo de la campaña o incluso sirvan para oficinas, casa, vivienda, domicilio de las personas afiliadas al partido. Bien, con lo cual estamos hablando de un tipo de financiamiento que no es otorgar dinero, pero que es igual de relevante que una importante cantidad de dinero y que no está previsto en el Código Penal. Y que tampoco está previsto, por cierto, en la norma administrativa, pero ahorita mismo nos vamos a enfocar en el Código Penal, con lo cual hay mucho vacío importante y estamos permitiendo que esta actividad política continúe. Hablemos del financiamiento del partido. La responsabilidad penal del partido político por el delito de financiamiento. El partido político responde penalmente. Para empezar, en nuestro país no tenemos responsabilidad penal, ¿no? Tenemos responsabilidad administrativa, nada más. Bueno, desde mi punto de vista tenemos responsabilidad penal, pero por ciertas cuestiones legislativas se llama responsabilidad administrativa. A los efectos de esta noche lo llamaremos responsabilidad penal. Con lo cual estamos hablando de la ley 3424. Y la pregunta es si el partido político está ahí. La respuesta es no.
el partido político no está dentro de los alcances de la ley 3424 y hemos perdido una oportunidad importante. Digo hemos porque, bueno, somos una sociedad única, pero quien realmente se perdió la oportunidad es el Congreso de la República, o la ha querido perder, no lo sé. Tenemos el proyecto de ley 7521, para quien lo quiera leer, está publicado en la página web del Congreso de la República, y es una ley, un proyecto de ley que proponía la incorporación del delito de financiamiento dentro de los alcances del artículo primero de la ley 3424. Es un proyecto que se presentó, bueno, ya van a ser casi 2 años, porque ya estamos cerca del 2023, más de lo que nos queda 2022, y es un proyecto que sigue en comisión, es decir, sigue en estudio, en evaluación, casi 2 años. Con lo cual, con este cambio legislativo, periodo legislativo del Congreso de la República, ya se quedó estancado. Hemos perdido la chance de incorporar el delito de financiamiento dentro de los alcances de la 3424. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay responsabilidad penal del partido político por el delito de financiamiento. Con lo cual, ¿qué mensaje político criminal estamos enviando? ¿Qué clase? O sea, creo que no hay un ejemplo más grande de derecho penal simbólico, probablemente entre otro grupo de delitos dentro del Código Penal, que este. Esto es grave. Pero no solamente eso es grave, sino que además, salvo que hagamos una interpretación un poco extensiva, yo postulo que ni siquiera podemos atribuirle ningún delito al partido político como organización, como persona jurídica, dentro de los alcances de la 3424, porque en ninguna parte del artículo primero dice partido político expresamente, dice persona jurídica, y claro, es que el partido político es una persona jurídica, pero es una persona jurídica como ente cualificado, con lo cual en otros países una garantía constitucional bien aplicada exige, en términos de principio de legalidad, taxatividad, etcétera, que se diga expresamente de partido político. Sería bueno que nuestra norma lo diga también, para que no haya ninguna duda sobre que el partido político puede responder por cualquier otro delito, digamos, lavado de activos o cualquier otro que esté dentro de los alcances de la 3424. Con lo cual, desde mi punto de vista, tenemos dos juicios, dos defectos bastante grandes respecto de la respuesta penal a la comisión de estos delitos en caso se verifique. Riesgos de la existencia del delito de financiamiento, que se alee que estamos judicializando la política o que se utiliza el delito de financiamiento como una herramienta de pelea de los políticos. Y sí, es un riesgo bastante grande. Es un riesgo que no nace con el delito de financiamiento, es un riesgo que ya existe desde hace bastantes años. De hecho, denunciarse entre partidos es una práctica común, es hasta una estrategia política de guerra entre partidos. La existencia del delito de financiamiento no lo va a variar, le va a dar una raya más al tigre. Pero es un planteamiento que válidamente en doctrina sobre ese tema se está conversando. Por cierto, acá les coloco la comparación porque, bueno, en España sí hay responsabilidad del partido político por el delito de financiamiento o por cualquier otro delito, porque su norma respecto de la responsabilidad penal sí establece taxativamente que estamos hablando del delito de financiamiento. Y para ir concluyendo, sí les quiero comentar en qué nos falta. Una primera cosa, como les decía, para empezar un poco de atrás para adelante, es el tema de la responsabilidad penal del partido. Pero un segundo tema importante es el cumplimiento normativo. Los partidos políticos no están obligados a tener un sistema de cumplimiento, como si lo están en España. Es más, ni siquiera están obligados a un sistema de cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos. O sea, ni siquiera están dentro de los alcances de prevención del lavado de activos. Si hacemos una interpretación de la ley de la UIF, probablemente podremos encontrar, y yo creo que sí hay, un supuesto donde cabe el partido, pero nuevamente, si le vamos a imponer una obligación a un ente jurídico, necesitamos aplicar el principio de legalidad, y pues tiene que ser expresamente partido político. Lo cierto es que hasta el momento, hasta el día de hoy, el partido político no está obligado a prevenir riesgos de ningún tipo, especialmente penales, y no está obligado a ninguno de los deberes de cumplimiento, por lo menos en estos términos. Necesitamos una incorporación de la parte finalista, que ya les expliqué más o menos de qué iba, aportes distintos al dinero en efectivo, que son los servicios, etcétera. Un poco de una regulación sobre las fundaciones o instituciones. Los partidos políticos, basta que ustedes hagan una búsqueda en internet, van a ver que los partidos tienen más de una persona jurídica vinculada.
tienen escuelas de oratoria, tienen escuelas de formación de sus futuros militantes, y todo eso genera un ingreso, y eso es un ingreso no declarado. ¿Y qué pasa si el financiamiento no va al partido, sino que va a estas escuelas? Eso no está tipificado en ninguna parte, y es algo que tiene que establecerse. Tampoco están los términos del pitufeo, hay una obligación mínima para que el financiamiento esté bancarizado, con lo cual fuera de ese rango no necesita tener una bancarización, que por ahí una UIT, por ahí unos 1.000 soles, pero bueno, dentro de 1.000 soles no bancarizados, probablemente tenga maneras de llegar a un punto importante. Para ya no extenderme más, les agradezco muchísimo su atención. Espero haber llenado alguna de sus expectativas sobre el tema. No sé si alguno ingresó acá esperando hablar de delitos contra la administración pública, pero en todo caso sí quería conversar un poco de este tema porque creo que ya es tiempo de que desde la palestra académica empecemos a conversar sobre la relevancia de este delito y ojalá podamos generar cambios en el tipo penal para dejar de tener un delito simbólico y empecemos a tener un delito que cumpla con la finalidad por la que nació. Muchísimas gracias a la organización por permitirme estar aquí esta noche con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, completamente a su disposición. Muchísimas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por su presentación el día de hoy. De parte de Biloyer, agradecerle por haberse tomado el tiempo y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.